Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 67, Legado. Ogawa podía sentir a otras personas dentro de su cabeza y era la sensación más extraña que jamás había sentido. A veces los veía, en las largas horas en las que dormía entre sesiones con el médico, figuras oscuras en sombras con ojos brillantes que no sabían cómo reaccionar ante él, al igual que él no sabía cómo reaccionar ante ellos. Sin embargo, por extraño que fuera, al menos hizo que toda la experiencia fuera menos solitaria. Kumo parecía pensar lo mismo, considerando que no dejaría de hacer preguntas sobre ellos. Escuchó a Kumo darse la vuelta y tomar un respiro y supo que iba a preguntar algo más ridículo. ¿Has intentado hablar con ellos? Ellos no hablan. Ogawa puso los ojos en blanco. Están ahí. No sé cómo explicarlo y, sinceramente, creo que estoy mejorando al ignorarlos. Apenas puedo sentirlos si no estoy pensando en ellos. ¿Crees que se están debilitando o simplemente te estás acostumbrando? Kumo se sentó. ¿O crees que se están integrando a ti? Ogawa no pudo evitar reír. ¿Qué? ¿Crees que se están convirtiendo en mí o algo así? Es más como si te estuvieras convirtiendo en ellos. Los ojos de Kumo brillaron con entusiasmo y curiosidad. ¿Por qué tu peculiaridad cambió cuando aparecieron, verdad? ¿Y si eso es parte de ellos? Ogawa hizo una pausa. Algo en eso se sentía bien de alguna manera, pero no podía precisar por qué exactamente. ¿Crees que mi peculiaridad de alguna manera se mezcló con la de ellos o algo así y por eso puedo sentirlos? Kumo se encogió de hombros, quiero decir, tal vez. Y si se combinan sus peculiaridades, es posible que sus personalidades también se mezclen. Porque eso no es para nada espeluznante. Ogawa tragó saliva con nerviosismo. Si Kumo tenía razón, ¿seguía siendo él? Si no, ¿quién era él? No sabía nada sobre las personas a las que estos monstruos le habían metido en la cabeza. ¿Qué pasaría si uno de ellos fuera pura maldad o algo así y todo ese trabajo que había hecho en el grupo de redención fue en vano? ¿Y si a uno de ellos le gustaba herir a la gente y salía de aquí solo para intentar herir a sus amigos? Yo no creo que me guste eso. Kumo se encogió de hombros. Bueno, hasta entonces supongo que tienes amigos que viven en casa. Intentaré no estar celoso. Ogawa se rió, celoso de tener otros amigos o celoso de que vivan en mi cabeza. ¿Por qué no los dos? Kumo sonrió y se recostó. Quién sabe, tal vez consiga algunos amigos propios. Ogawa frunció el ceño. Por lo que Kumo le había dicho, en su mayoría solo había estado allí mientras otros prisioneros iban y venían de la celda de al lado, pero poco después de que Ogawa se despertara con las otras personas en su cabeza, el médico había comenzado a arrastrar a Kumo para tener sesiones propias. La primera vez había sido aterrador porque Ogawa pensó que sus captores de alguna manera se habían aburrido de su compañero de celda y se iban a deshacer de él y nunca lo volvería a ver, pero había regresado, inconsciente y dolorido como lo había hecho Ogawa desde su primera sesión. Ogawa había pensado que sus propias sesiones se detendrían después de eso, ya que aparentemente todo lo que habían intentado hacer había tenido éxito, pero en cambio la tortura simplemente había cambiado de rumbo. Antes, el dolor provenía de las drogas que le administraban, pero ahora el dolor parecía más un castigo. Era casi como si lo estuvieran entrenando, como si alguien entrenara a un nuevo cachorro, excepto por el hecho de que usaban la tortura en lugar de una botella de spray. Ogawa no sabía exactamente por qué, pero sabía que el médico quería que fueran obedientes. Se acostó boca arriba y miró al techo de su celda. Entre el entrenamiento y las otras personas en su cabeza, era solo cuestión de tiempo antes de que se perdiera por completo. Necesitaba salir de aquí antes de que ya no fuera él. Felicitaciones a todos. Amplifier sonrió brillantemente, su voz resonando por la habitación. Su participación en el programa de rehabilitación de villanos ha finalizado. Todos aplaudieron y Katsuki se unió sin entusiasmo. Se suponía que hoy iba a ser feliz. Lo habían hecho. Habían cumplido con todos los requisitos y básicamente se graduaron y teóricamente se convirtieron en mejores personas. Aquellos que tenían registros de arrestos los borrarían y finalmente tuvieron la oportunidad de comenzar de nuevo y hacer las cosas legalmente esta vez. Fue maravilloso. Pero Ogawa se lo estaba perdiendo. Se lo estaba perdiendo y estaba pasando por quien sabía que Katsuki ni siquiera podía ayudarlo porque aún no era un héroe. No era un idiota. Sabía cuándo le había hecho ese favor a Dabi que estaba operando en el lado gris de la ley, pero realmente no se había dado cuenta de lo peligroso que podría ser hasta después de que Endeavor resurgiera, rompiendo la mierda y volviéndose loco.
Si lo hubieran atrapado invadiendo ilegalmente o si Kyoto hubiera llamado a la policía o algo así, Bakugo podría haber obtenido una marca en su historial que le impediría postularse para UA. Peor aún, si las personas equivocadas hubieran estado escuchando cuando él preguntaba, podría encontrarse desaparecido justo al lado de Ogawa y nadie sabría siquiera buscarlo porque no le había dicho a nadie lo que estaba haciendo. Por eso, después de que Endeavor se quemó a sí mismo, Katsuki había ido a los héroes y se ofreció a ayudar, de esa manera, no se metería en problemas y si algo salía mal, tendría todo un equipo de héroes esperando para sacarlo de apuros. Pero luego, por supuesto, dijeron que no. Katsuki podía respetar a regañadientes su razonamiento, especialmente porque la mitad de los informes de noticias de la noche en que Endeavor se volvió loco destacaba lo mucho que el ex-héroe número 2 quería destrozar a Viririan, que no podía ser mucho mayor que Katsuki, miembro por miembro. Aún así, dolía no poder hacer nada cuando sentía que debería estar ahí fuera, siendo un héroe y salvando a su amigo, así que se había lanzado a prepararse para el examen de ingreso. Akiko le dio un codazo en el costado. Oye, ¿estás bien, Kat-chan? Katsuki parpadeó y se encogió de hombros, simplemente se siente un poco mal celebrar sin él, ¿sabes? Se suponía que este también sería su día. Ella sonrió con tristeza, sí. También lo extraño. Pero, oye, sé que estaría muy orgulloso de ti si estuviera aquí. Sé que Maki y yo lo estamos. Después de apretarle el brazo para tranquilizarlo, se volvió hacia el frente y Katsuki hizo lo mismo. Al menos podría intentar disfrutarlo, supuso. No era como si hubiera estado fuera del caso para siempre, solo hasta que ingresó a OA y estaba en camino de convertirse en un héroe. Solo tenía que ser paciente. Para nuestra conclusión final de hoy, continuó Amplifier, hay una última lección que nos gustaría que se llevara y recordara a medida que avanza en el resto de sus vidas. Esa lección es camina hacia adelante. Cuando se inscribió en este curso, se le dio una oportunidad. Una oportunidad para borrar sus antecedentes penales, sí, pero también una oportunidad para convertirse en una mejor persona. Han aprendido muchos conceptos y adquirido muchas habilidades, pero van a conocer gente en el mundo que no las tiene. Les ayudará a mantener el progreso que han logrado si los elevan y los ayudan a mejorar también. Katsuki no estaba realmente seguro de estar calificado para ayudar a otras personas cuando apenas estaba aprendiendo a no ser un idiota, pero tal vez eventualmente, cuando fuera un profesional, encontraría la manera de hacerlo. No es que la mayoría de la gente confíe en un tipo que maldice y se junta con villanos para ser un modelo de moralidad heroica, pero tomaría lo que pudiera conseguir si eso significara salvar a la mayoría de la gente y ser un verdadero héroe. Primero tenía que entrar en la. Shouto todavía estaba tratando de convencerse a sí mismo de que nada de esto era un sueño. Su padre se había ido de verdad, él y sus hermanos habían heredado la casa, y Natsuo estaba trabajando para que su madre fuera dada de alta del hospital. Fue raro. Creo que deberíamos venderla. Dijo Natsuo, soplando su sopa para enfriarla. Fuyumi suspiró, no podemos simplemente vender la casa de nuestra infancia, Natsuo. ¿Por qué no? Preguntó Natsuo. No hay nada más que malos recuerdos aquí, y sería como un último gigante que te jodan al viejo. Él era nuestro padre. Insistió Fuyumi. Sé que no era el mejor, pero todavía era un idiota. Dijo Shouto. Pero estoy con Fuyumi en esta. Si vendemos la casa, Tou ya no podría encontrarnos. Otra vez esto no. Natsuo gimió. Una charla con un informante y de repente eres un teórico de la conspiración. Bueno, ¿quién más sabría las cosas que Kat-chan sabía y le importaría lo suficiente como para preguntar si estábamos bien? Shouto señaló. Obviamente, Tou ya lo contrató para que nos preguntara para que no lo reconozcamos. Los otros dos ni siquiera habían creído que la conversación había sucedido realmente cuando Shouto se lo contó por primera vez. Fue solo cuando apareció un detective haciendo exactamente las mismas preguntas que Kat-chan que realmente se rindieron y admitieron que la conversación tenía que haber sucedido, tal como Shouto dijo que había sucedido. Shouto le había preguntado al detective si conocía a Kat-chan y los hombros del detective se habían hundido y parecía muerto por dentro, pero había respondido que el chico era un informante que intentaba meterse en el caso. La mirada de comprensión en los ojos de sus hermanos había sido extremadamente satisfactoria, pero todavía no creían que su hermano pudiera estar vivo. Mira, incluso si Touya estuviera vivo, lo cual no es así, dijo Natsuo, entonces ¿por qué no ha venido a vernos? Papá está muerto. No debería haber ninguna razón para que se mantenga alejado si está vivo. Shouto se encogió de hombros, quizás es tímido. Fuyumi suspiró, ¿podemos dejarlo?
Y no, Natsuo, no he cambiado de opinión sobre vender la casa. Lo que sea. Natsuo hizo un puchero. A este ritmo, no la venderemos hasta que Shouto se gradúe de la UA. Shouto hurgó distraídamente en su cena. Al menos le dejarían mantener su lugar de recomendación después de que Endeavor fuera desacreditado. No sabía por qué no lo harían, pero la política era así de graciosa a veces. Aún así, demostraría que sería un héroe mejor de lo que Endeavor jamás podría, no que su padre hubiera puesto el listón muy alto. Capítulo 68, Roblox. Denki miró el enorme edificio con nerviosismo. Esto es Realmente estaba en UA. Estaba bastante seguro de que Izuku había estado más nervioso de lo que había estado esa mañana, considerando la increíble cantidad de mensajes de texto de buena suerte y consejos extravagantes de última hora que habían terminado en su bandeja de entrada durante la noche. Terminó enviando un número igual de memes en respuesta, lo que en realidad había hecho un buen trabajo al calmarlo a él y a Izuku, pero ahora estaba comenzando a sentir la misma ansiedad nuevamente. ¿Qué pasa si reprobaba el examen escrito? Se había acordado de tomar sus medicamentos esa mañana. ¿Qué pasa si accidentalmente de alguna manera sobrepasa su límite de voltaje a la mitad del examen y termina inútil durante el resto del examen? ¿Qué pasa si el entrenamiento que había hecho con Izuku no era suficiente y fallaba y decepcionaba a su amigo? Denki estaba tan distraído por sus pensamientos en espiral que no se dio cuenta de que la chica caminaba frente a él hasta que se topó con ella y cayó de espaldas sobre su trasero. Oh, bueno, pensó que sí, pero entonces la chica le tomó la mano y, de repente, él estaba flotando, lo que lo asustó e instintivamente comenzó a chisporrotear. ¿Qué pasaría si no pudiera conectarse a tierra correctamente y su electricidad fuera a todas partes? Oh. Lamento mucho usar mi peculiaridad contigo sin permiso. La niña entró en pánico. Simplemente no pensé que sería un buen augurio caer el primer día. Lo siento. La chica se veía muy preocupada, así que Denki sonrió para tratar de ocultar su mini enloquecimiento. No es gran cosa, simplemente no me lo esperaba. Entonces, ¿tienes una peculiaridad flotante? Denki sonrió un poco más genuinamente cuando la chica se rió tontamente. Antigravedad, en realidad, pero sí. Hago que las cosas floten. Bueno, eso explica por qué siento que estoy en la nube 9 desde que te conocí. Denki le guiñó un ojo. ¿Puedes bajarme ahora? Oh. Cierto. La niña apretó las manos y Denki sintió que volvía a la gravedad. Pudo mantener el aterrizaje gracias a todo el entrenamiento que había hecho con Izuku y suspiró aliviado ahora que estaba de regreso en tierra firme. Gracias por la ayuda. No hay problema. La chica sonrió. Soy Uraraka. Kaminari. Denki comenzó a caminar hacia la escuela. ¿Estás nerviosa? Muy nerviosa. Uraraka parecía tan abrumado como se sentía Denki mientras subían los escalones. Todo se siente tan surrealista, ¿sabes? Hoy determinará el resto de nuestras vidas. Sí, Denki hizo una mueca juguetona, sin presión ni nada. Uraraka se rió de nuevo. Sí. Buena suerte, Kaminari. Quién sabe, tal vez estemos en la misma clase. Eso espero, entonces podré ver tu hermoso rostro todos los días. Kaminari sonrió y luego se rió torpemente. Lo siento, supongo que coqueteo cuando estoy estresado. No puedo parar. Supongo que es una forma de afrontarlo. No te preocupes por eso. Uraraka negó con la cabeza y miró hacia el auditorio, completamente perdida. Pero gracias por distraerme de la ansiedad ante los exámenes. Ahora, ¿sabes dónde se supone que debemos sentarnos? Katsuki se mantuvo para sí mismo e intentó ignorar el asiento vacío a su lado mientras esperaba que comenzara la presentación. Había medio esperado que Izuku todavía apareciera a pesar de todo, pero aparentemente eso era solo una cosa más que había arruinado por ser un idiota cruel. La ausencia de Izuku, sin embargo, le dio un empujón extra de determinación. Él era una de las principales razones por las que Izuku había renunciado a su sueño de ser un héroe, por lo que Katsuki le debía ser el héroe que no podía ser. Tenía que ser el mejor y aprobar el examen de Izuku. También tuvo que aprobar el examen para que Amplifier y los otros héroes le permitieran ayudar a encontrar a Ogawa. Estas últimas 2 semanas habían sido un infierno, preguntándose si había algo más que pudiera hacer y obteniendo toda su información a través de Dabi, y se dedicó aún más a su entrenamiento. Sin embargo, toda esa espera valdría la pena una vez que entrara en el curso de héroe, porque si los héroes pensaban que podían retirarse de su trato, entonces tenían otra cosa por venir. Katsuki miró al escenario mientras Present Mic explicaba el examen práctico. Robos.
Un enemigo concreto que podía explotar y matar. No te preocupes por ser demasiado cruel o causarles demasiado dolor. Solo desactiva un trozo de metal y termina el día. Katsuki sonrió. Era hora de ser un héroe. Robos. De todas las cosas que podría haber sido el examen de ingreso, tenían que ser robos. Hitoshi se preguntó a medias si debería aceptar la derrota e irse a casa ahora. Sí, él sabía que el examen estaba sesgado hacia peculiaridades físicas y destructivas, pero no había esperado ir al examen prácticamente sin peculiaridad. Al menos no era completamente inútil. Había estado entrenando su cuerpo durante meses, desde su encuentro con ese chico de Aldera. Después de que ese niño lo había salvado de ser golpeado, Hitoshi había comenzado a prestar atención a los rumores sobre él. Su nombre era Bakugo aparentemente, y solía ser un matón muy respetado, pero después de ese día en el callejón, todos los niños populares habían comenzado a susurrar que él se ablandaba y se involucraba con los villanos. Bakugo solo lo había salvado una vez, y no había mejorado las cosas en la escuela. Hitoshi todavía estaba siendo golpeado y silenciado tanto por sus maestros como por sus compañeros de clase, pero cada vez que lo llamaban villano, Hitoshi simplemente repetía lo que Bakugo había dicho como un mantra en su cabeza. He conocido a verdaderos villanos y tú no pasas el corte. Había comenzado a hacer más ejercicio después de eso. Bakugo tenía razón. ¿Cómo se suponía que iba a ser un héroe si ni siquiera podía luchar contra sus propios matones? Se sentía extraño recibir el consejo de alguien que admitía abiertamente que normalmente era él quien golpeaba a la gente, pero honestamente, Hitoshi no estaba en posición de rechazar ninguna ayuda. Sin embargo, un par de meses levantando pesas solo podía hacer mucho. Hitoshi había ganado bastante músculo, pero no tenía el dinero para unirse a un dojo ni nada, así que básicamente en el segundo en que Present Mig mencionó a los robots, supo que estaba jodido. Al menos todavía le quedaba el festival deportivo. Denki pudo ver a Uraraka preparándose mientras todos se alineaban en las puertas de la ciudad de prueba, pero no se acercó para distraerla. En cambio, trató de abrirse camino lo más suavemente posible hacia el frente de la multitud, el consejo de Izuku de usar todas las ventajas posibles resonando en su mente. Los robots eran una buena opción para él y no serían demasiado difíciles de derrotar, incluso si no hubiera aprendido demasiado sobre robótica durante una de sus inmersiones profundas en Wikipedia. No estaba muy seguro de cuándo había comenzado a hiperfijarse con la electricidad, pero la forma en que Izuku escuchaba y alentaba sus divagaciones significaba que no se avergonzaba de su interés especial como siempre lo había estado en el pasado. Sus amigos en la escuela siempre ponían los ojos en blanco cuando hablaba demasiado de un tema y no parecían tener ningún problema para convencer a sus cerebros de pasar a otro tema, por lo que Denki intentaba evitar cualquier cosa aleatoria por la que estuviera obsesionado y superar la fase para no molestar demasiado a la gente. Izuku, sin embargo, nunca pensó que era extraño cuando pasó una tarde entera viendo documentales sobre bobinas Tesla. Si pensaba que Denki se estaba concentrando demasiado en un aspecto de la electricidad, entonces pondría su atención a otra cosa relacionada con ella y abriría nuevas puertas a ideas y estrategias que Denki nunca habría considerado por su cuenta. Por ejemplo, nunca se le habría ocurrido estudiar cómo fluía la electricidad en el cuerpo hasta que Izuku le sugirió que aprendiera cuánta electricidad se necesitaría para herir o matar a alguien para poder evitarlo. El video que había visto mencionaba que eran impulsos eléctricos los que hacían que los músculos de las personas se movieran y llevaban señales de dolor al cerebro. Una cosa llevó a la otra y Denki de alguna manera terminó leyendo artículos de investigación sobre terapia de electroestimulación a las 3 de la mañana en una noche escolar hasta que descubrió más o menos cómo usar pequeñas descargas eléctricas para bloquear esas señales de dolor. Y, bueno, si Denki había practicado esa habilidad en particular para una ciencia, ¿por qué sus músculos estaban tan doloridos cada vez que volvía a casa después de entrenar con Izuku? Nadie excepto él necesitaba saber eso. Vayan. Denki atravesó las puertas en el momento en que escuchó la voz de Present Mig, inmediatamente se centró en el robot más cercano y entró en pánico un poco cuando también se centró en él. Rodó hacia un lado para evitar uno de sus láseres y luego corrió tan rápido como pudo para atacarlo antes de que pudiera atacarlo de nuevo. Se cubrió la mano con electricidad justo antes de abofetear al robot, con cuidado de no abusar de su electricidad mientras sobrecargaba los circuitos del robot. En cuestión de segundos, el robot estaba fumando y Denki sonrió mientras quitaba la mano del robot muerto y corría hacia el siguiente. Era un poco extraño que nadie más hubiera comenzado a luchar contra eso todavía. ¿Qué están esperando? Present Mig gritó.
El chico del rayo tiene la idea correcta. No hay cuenta atrás en la vida real. Denki hizo una mueca. ¿Se había ido demasiado temprano? No, Present Me dijo que los otros examinados eran lentos, pero Denki nunca habría podido ganar en una pelea con Izuku si hubiera dudado antes de saltar. Sacudió la cabeza y electrocutó a su oponente actual. Podría preocuparse por sentirse inseguro más tarde, por ahora, tenía un examen que aprobar. Katsuki explotó la cabeza del robot justo cuando estaba a punto de cortar con láser la cabeza de una chica. Oye, no dejes que te acorralen así. Demuéstreles que tiene el control. Gracias por salvar. La chica introdujo lo que parecían conectores de auriculares en uno de los otros robots, que explotó después de unos segundos. Me asusté cuando 3 de ellos me arrinconaron a la vez. Bueno, acostúmbrate. Gritó Katsuki. Los villanos no luchan limpio. Hizo añicos el tercer robot y se lanzó lejos. Obtendría aún más puntos si estos estúpidos idiotas pudieran prestar atención. Ya había tenido que salvar a 3 personas de los robots y a 4 personas de la caída de escombros y ni siquiera estaban a la mitad del examen. ¿Cómo era la gente tan estúpida? Sin embargo, no podía dejar que se lastimaran, ese no era el tipo de héroe que quería ser, así que tenía que trabajar el doble de duro cuando no estaba salvando a idiotas estúpidos para asegurarse de obtener suficientes puntos para aprobar. Katsuki soltó otra explosión y el único puntero con el que estaba luchando se hizo añicos en una pila de tornillos y chatarra, muere. Shinzo jadeó mientras balanceaba el poste que había encontrado en la cabeza de otro robot. No era el arma más efectiva, pero sus nudillos magullados eran un testimonio más que suficiente de que al menos era mejor que golpear el metal directamente. Sin embargo, había aprendido por las malas que este palo no era lo suficientemente fuerte como para derribar los triples, por lo que los estaba evitando, pero eso hacía que fuera difícil mantenerse al día con los demás. Parecía que cada vez que pasaba a otro examinado, estaban murmurando totales de puntos en las docenas o más, mientras que Itoshi solo había logrado derribar a 3 robots hasta ahora, 2 de los cuales solo valían un punto. No era justo, pero tampoco lo era su vida, Itoshi estaba acostumbrado, así que apretó los dientes y dio otro golpe. Un punto más. Denki había perdido la cuenta de la cantidad de puntos que había obtenido hace un tiempo, pero había encontrado un buen ritmo y en realidad se estaba divirtiendo mucho. Había pasado la mayor parte de su tiempo destruyendo robots, obviamente, pero cada vez que veía a alguien que se veía realmente cansado, le daba una leve descarga para despertarlo o reducir el dolor en sus músculos. La mirada de sorpresa y gratitud en sus rostros siempre lo hacía sonreír, incluso si no se quedaba el tiempo suficiente para que ellos le agradecieran. No parecía que hubiera pasado ningún tiempo, pero a pesar de sus intentos de racionar su producción de electricidad, Denki aún podía sentir que se acercaba a su límite. Probablemente solo le quedaban un par de miles de voltios antes de que comenzara a perder células cerebrales, pero eso también tenía que significar que la prueba terminaría pronto, por lo que no estaba demasiado preocupado, o al menos no lo había estado hasta el suelo empezó a rugir y algo bloqueó el sol. ¿Es ese el puntero 0? Eso es enorme. Obstáculo molesto. Esa cosa es más grande que los edificios. Denki comenzó a correr en la dirección opuesta. No había forma de que pudiera enfrentar eso y tampoco tenía sentido si no iba a sacar ningún punto de eso. Solo se detuvo cuando escuchó a alguien llorar pidiendo ayuda. Nadie más parecía haberlo escuchado, o simplemente lo estaban ignorando para salvarse a sí mismos, por lo que Denki no tuvo más remedio que ir a buscar a quien necesitaba ayuda. No pasó mucho tiempo hasta que vio a Uraraka atrapado bajo un enorme trozo de escombros. Corrió hacia ella. Oye, ¿estás bien? Es demasiado pesado. Uraraka parecía casi verde. Estoy en mi límite. No puedo hacerlo flotar. Caminar y miró a su alrededor con impotencia. El puntero 0 avanzaba pesadamente hacia adelante y no tenía idea de cuánto tardaría en alcanzarlos. ¿En qué parte de tu cuerpo afecta tu límite? Uraraka se atragantó e hizo una mueca. Mi estómago. Bueno, no estoy seguro de si este truco funcionará para las náuseas o no, pero Denki cubrió su mano con un poquito de electricidad y puso su mano sobre sus costillas. Esto hará que las cosas mejoren un poco o empeoren mucho. Perdón. Uraraka casi se estremeció ante la conmoción, pero después de un momento, respiró temblorosamente. Todavía tengo náuseas, pero creo que es lo suficientemente mejor que pueda intentar levantar esto. Denki miró hacia el puntero 0 y sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba el puntero 0. Aparentemente no era tan bueno juzgando distancias. ¿Haces eso?
Voy a intentar detener al robot. Urara gritó algo detrás de él, pero no estaba escuchando. Todo lo que podía oír era que la sangre le subía por los oídos mientras corría hacia el robot gigante que intentaba matarlos. No era tan bueno en el parkour como Izuku, pero habían repasado lo suficiente de lo básico para que Denki pudiera usar los edificios circundantes para llegar al robot, en lugar de debajo de él. Volvió a mirar a Uraraka, que hacía muecas y tenía arcadas, pero la roca que la había estado inmovilizando flotaba un poco, por lo que era una buena señal. Sin embargo, todavía no sería suficiente para ellos escapar. Denki necesitaba destruir al robot. Puso su mano contra el revestimiento de metal e introdujo un poco de electricidad en él. Cuando no pasó nada, aumentó el voltaje, pero el robot siguió funcionando. Denki vaciló brevemente. Realmente no había hecho todo lo posible desde que comenzó a entrenar con Izuku, a pesar de que sabía que su límite había subido un poco durante todo el entrenamiento. Ahora que se estaba concentrando en ser un luchador de guardabosques cercano, nunca había necesitado superar su límite de voltaje de una vez. ¿Por qué lo haría cuando los ataques de bajo voltaje eran más que suficientes para acabar con la mayoría de los objetivos humanos? Este tipo, sin embargo, derribarlo iba a consumir hasta el último gramo de electricidad que le quedaba. Menos mal que el examen casi había terminado. Denki hizo una mueca y esperaba que Wano lo juzgara con demasiada dureza por lo que hiciera mientras su cerebro estaba frito, carga indiscriminada de 1,3 millones de voltios. Capítulo 69, Oportunidades. Shouta miró el examen en estado de shock. Con lo insistente que era Viridian en que no podía ser un héroe, el examen de ingreso a la UA era el último lugar donde esperaba encontrarlo y, sin embargo, actualmente estaba viendo a un niño con un estilo de lucha extremadamente distintivo golpear a través de robots como si no fueran nada. Fue surrealista, y Shouta realmente quería hacer ilusiones y correr al campo para poder arrestar al niño tan pronto como terminara el examen, pero no pudo evitar darse cuenta de que algunas cosas simplemente no cuadraban. En primer lugar, Viridian era el tipo de persona que siempre daba todo, o al menos Shouta pensaba que lo era. Sin embargo, incluso después de 10 meses, Shouta nunca había oído hablar de él usando una peculiaridad eléctrica, incluso en peleas en las que usar una peculiaridad como esa podría haber marcado la diferencia entre la victoria y el fracaso. Algunos justicieros optaron por ocultar sus peculiaridades, por supuesto, pero esos generalmente planeaban ser justicieros a largo plazo, y Viridian no había tenido esa mentalidad cuando se estaba estableciendo por primera vez. Había estado planeando morir en los primeros meses, por lo que no había razón para que ocultara una peculiaridad, incluso si podría haberlo identificado. Lo que llevó a Shouta a su pregunta actual: si el niño al que estaba viendo tomar el examen realmente era Viridian, ¿por qué había ignorado por completo un arma potencial poderosa que lo habría ayudado a luchar y salvar a la gente? Sin embargo, incluso si Shouta ignoró toda la inconsistencia peculiar, las cosas aún no cuadraban. Había pedido ver el archivo y este Denki Kaminari no se parecía en nada a su chico problema. Eso también podría explicarse, por supuesto, al decir que podría conocer a alguien con una peculiaridad que cambiaba las caras o cambiaba la apariencia de alguien, o incluso que sabía lo suficiente sobre maquillaje y cosplay para poder pasar por otra persona en la poca luz y un ambiente de alta adrenalina que era heroico nocturno, pero de nuevo, las únicas personas que pensarían en disfrazarse así eran aquellas que eran capaces de planificar el futuro. Viridian no había planeado vivir lo suficiente como para que el reconocimiento se convirtiera en un problema real. Lo que dejaba la conclusión obvia de que este niño no era Viridian en absoluto, pero de alguna manera parecía la posibilidad más ilógica que Shouta había considerado hasta ahora. Por lo que Shouta sabía, Viridian no tenía ningún entrenamiento de combate formal. Había aprendido a luchar en las calles, viendo a los héroes profesionales derribar a los villanos y luego derribarlos él mismo, por lo que su estilo de lucha era único y no era algo que Shouta hubiera visto en ningún otro lugar. Era completamente exclusivo del niño problemático y sería lógico pensar que la única persona viva que lucharía con un estilo idéntico al de Viridian sería el propio justiciero. Sin embargo, cuanto más miraba el examen, más tenía que admitir Shouta a regañadientes que los estilos de lucha no eran exactamente idénticos. Kaminari usó muchos de los mismos movimientos y técnicas que hizo Viridian, pero incorporó en gran medida la electricidad y no usó tuberías ni tirachinas, aunque las tuberías probablemente resultarían útiles a largo plazo si supiera cómo usarlas.
Viridian se movió de la misma manera que Kaminari, pero se basó principalmente en armas y estrategias improvisadas en lugar de su peculiaridad, razón por la cual su archivo estaba lleno de teorías sobre varias peculiaridades mentales en lugar de algo más orientado al combate. Al final del examen, Shouta todavía estaba solo un 50% seguro de que realmente había encontrado la identidad civil de Viridian. Tendría que enfrentarse al niño para estar seguro, pero aunque trató de decirse a sí mismo que toda esta situación era demasiado buena para ser verdad, no pudo evitar hacerse ilusiones. Si este niño realmente fuera su niño problemático, esta sería la oportunidad perfecta para sacarlo de las calles, salir de casos peligrosos y llevarlo a terapia. Era casi demasiado esperar. Cuando la campana final anunció el final del examen, Shouta se aclaró la garganta. Tengo algunas preguntas para uno de los examinados. ¿Hay alguna forma de que podamos pedirle a Denki Kaminari que se quede unos minutos? Mick se rió entre dientes y señaló la pantalla. Parece que no tendrá muchas opciones si Recovery Girl tiene algo que decir al respecto. Parece que abusó de su peculiaridad o algo para detener ese puntero 0 al final. Efectivamente, cuando Shouta se volvió hacia la pantalla, Kaminari simplemente estaba deambulando por la ciudad falsa con una expresión feliz y aturdida en su rostro. La chica que había salvado, Uraraka, se había apresurado a ayudarlo a bajar del robot y actualmente lo estaba guiando por el codo para asegurarse de que no chocara con una pared o tropezara con los escombros que estaban esparcidos por todo el ciudad. Shouta tomó nota para preguntarle a Nezu sobre agregar algunos puntos de rescate más a su total, porque incluso si el examen técnicamente había terminado, la verdadera marca de un héroe era salvar a la gente incluso cuando nadie estaba mirando. Sin embargo, conociendo a la rata, ya lo estaba teniendo en cuenta. Sin embargo, toda la situación era otro golpe en su contra por ser Viridian. Había una razón por la que Shouta lo había considerado un niño problemático, después de todo, y sabía mejor que la mayoría que el niño a menudo se enfrentaba a peleas para las que no estaba preparado y se esforzaba más allá de sus límites para ganar. Y, sin embargo, con tantas veces como hubiera jurado que Viridian estaba a centímetros de la muerte, nunca había visto al justiciero deambulando aturdido así, incluso después de las peores peleas. Lo más cerca que había estado de ese estado, por lo que Shouta podía recordar, fue el momento en que sufrió una conmoción cerebral mientras luchaba contra ese villano cangrejo. Ese movimiento que hizo con el puntero 0 fue extremadamente impresionante. Olmig notó. Derribó un robot más grande que la mayoría de los edificios con un solo movimiento, lo que demuestra no solo poder, sino un extraordinario nivel de control. ¿Es por eso que estás teniendo un interés especial en él, Aizawa? Shouta se encogió de hombros. No estoy tomando un interés especial en él. Tiene potencial, eso es todo. No quería decir nada sobre sus sospechas hasta estar realmente seguro, pero Shouta se dio cuenta de que Nezu ya había reunido la verdadera razón por la que estaba interesado en el niño. No era como si la rata estuviera siendo sutil. Aizawa sabía que Nezu estaba evaluando las probabilidades de que descubrieran la identidad de Viridian solo por el brillo travieso en los ojos de la rata mientras le pasaba el archivo abierto de Kaminari a Olmig, quien lo tomó con interés. Shouta se burló y se alejó. Necesitaba más café. No estaba de acuerdo con la decisión de Nezu de agregar Olmig al personal, pero hasta ahora el hombre no había hecho nada para enojarlo a propósito. A pesar de su falta de credenciales para enseñar, parecía lo suficientemente serio, aunque un poco desorientado sobre cómo funcionaban realmente la escuela y la enseñanza. La mayor preocupación de Shouta, sin embargo, no eran las habilidades de enseñanza de Olmig, incluso con lo lamentablemente insuficientes que eran. No, por extraño que parezca, su mayor preocupación con la enseñanza de Olmig Tenoa era su conexión con All for One. Después de que Tsukauchi dejara escapar que All for One era el villano que había obligado a Olmig a un pseudo retiro, Nezu había acordado concertar una reunión con los cuatro para que Shouta pudiera aprender todo lo que sabía sobre el símbolo del mal. Olmig se había disculpado profusamente por identificar erróneamente a su némesis como muerto, lo que Shouta agradeció, incluso si no sirvió de mucho, pero no había podido compartir mucho más sobre la peculiaridad de All for One de lo que Viridian había descubierto. Lo que había hecho era señalar a Shouta en la dirección de su antiguo mentor, Gran Torino, que había estado un poco más informado sobre la historia de All for One, al menos. Si Shouta tuviera que describir al anciano, sería como si alguien hubiera combinado las artimañas lógicas de Shouta con la naturaleza bromista de la señora Hokey dado el resultado de demencia. El hecho de que Olmig pareciera aterrorizado por él era solo la guinda del pastel.
De hecho, había estado tomando una taza de té muy extraña con el vejete y hurgando en su cerebro sobre All for One cuando Endeavor había decidido hacer su alboroto. Lamentó no estar allí, pero mantuvo su decisión de ir a perseguir el liderazgo. No tenían forma de saber cuándo o dónde aparecería Endeavor, por lo que Shouta había decidido perseguir su pista más sólida y esperar que fuera suficiente para encontrar la fábrica de villanos antes de que las cosas golpearan a los fanáticos. Evidentemente, no había sido suficiente. Endeavor había elegido el peor momento posible, especialmente considerando que el plan principal de los héroes para lidiar con un Endeavor modificado era que Shouta borrara su peculiaridad. Si Viridian no hubiera venido preparado con un plan que no usara Erasure, lo más probable es que hubiera habido muchas más bajas esa noche. Afortunadamente, parecía que los experimentos no estaban tan avanzados como Viridian temía, pero faltaba información sobre All for One. Shouta sintió que había algo que All Might no le estaba diciendo. Había esperado que Gran Torino fuera un poco más comunicativo, pero tampoco hubo suerte en ese frente. Shouta ni siquiera podía culparlo al hecho de que había tenido que salir apresuradamente de su última reunión, porque a pesar de que habían tenido varias llamadas telefónicas de seguimiento desde entonces, Gran Torino todavía solo compartía la información más básica y parecía estar guardando algo para sí mismo. Fue más que frustrante. Le había hablado de sus preocupaciones a Nezu, pero la rata estaba tan exasperantemente críptica como siempre y simplemente le dijo que confiara en el símbolo de la paz. Shouta pensó que era completamente ilógico, pero no había mucho que pudiera hacer. Aún así, esperaba por el bien de todos que Viridian estuviera equivocado y que All for One no estaba detrás de la fábrica de villanos después de todo, porque una cosa era que el símbolo de la paz viniera e impartiera su conocimiento y experiencia a la próxima generación, pero otra cosa completamente distinta era invitar a alguien con una peligrosa némesis a una escuela con niños que aún no podían defenderse y se arriesgaban a pintar un objetivo en la espalda. Shouta se quejó y se estiró mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia la oficina de Recovery Girl. Podría lidiar con los secretos de All for One y All Might más tarde, por ahora, tenía que ir a conocer al niño que, con suerte, era su niño problemático justiciero. En este punto, solo estaba tratando de tomar las cosas un misterio a la vez. Katsuki no sabía cómo se suponía que debía sentirse alejándose de Ua. Había aprobado el examen, no había forma de que no lo hubiera hecho, pero las miradas de celos y asombro que ni siquiera habría notado hace 10 meses, ahora solo lo irritaban. No era mejor que ninguno de ellos, en realidad no. Sí, tenía una peculiaridad fuerte y se había entrenado duro con ella, pero también había cometido muchos errores, así que, ¿quién era él para tomar un lugar que fácilmente podría haber ido a cualquiera de ellos? Sacudió la cabeza y trató de ignorar esos sentimientos. Realmente no había nada que pudiera hacer al respecto además de seguir trabajando duro y tratar de merecer su lugar, así que no tenía sentido preocuparse por eso. Había hecho todo lo posible y sabía que Ogawa sería insoportable si él estaba allí, pero el estúpido Okotopus tendría que conformarse con que Katsuki salvara su estúpido trasero, ya que había sido lo suficientemente estúpido como para ir a desaparecer. Katsuki trató de no preguntarse si Izuku también estaría orgulloso de él. Si no hubiera sido tan idiota, el nerd habría podido estar allí él mismo. Katsuki trató de ignorar a todos mientras se dirigía hacia las puertas, pero justo cuando caminaba por el patio, notó a otro examinado que le parecía familiar por alguna razón y le tomó unos segundos ubicarlo. El chico tenía el pelo morado y era alto y larguirucho, no es que se notara tanto por la forma en que estaba encorvado, y parecía estar absolutamente enojado, lo que probablemente significaba que no había obtenido suficientes puntos para aprobar. Sin embargo, fueron las ojeras las que lo delataron. Era difícil olvidarse por completo del primer niño que realmente había salvado. Oye. Katsuki lo llamó. Tú eres ese niño. Te dije que no tenías lo que se necesita para ser un villano. El niño se dio la vuelta y lo miró. Sí, bueno, parece que tampoco tengo lo que se necesita para ser un héroe. Claro, puedo intentarlo de nuevo en el festival deportivo, lo que sea, pero ¿cuál es el punto cuando incluso la prueba está diseñada para asegurarse de que falle? Katsuki ignoró la mirada. Era su expresión predeterminada, por lo que probablemente también era la de este niño. Dios sabía lo cabreado que estaría si tuviera que lidiar con la gente que lo llama villano todos los días, así que te vas a rendir. No lo sé, eso parece un poco débil. Como si supieras. Eyevax se volvió y empezó a alejarse. Escuché lo que los otros niños dijeron sobre ti, Bakugo. Explosiones, tu peculiaridad es absolutamente perfecta para ser un héroe y destruir estúpidos robots para ganar puntos.
Nunca has tenido que trabajar un día en tu vida para lograr tu sueño, solo porque naciste con suerte. Puedes ser un héroe con solo existir. Katsuki silenciosamente se puso a caminar a su lado. Una parte de él quería destrozar a este niño, Shinso. Estaba recordando el nombre, ¿verdad? De todos modos, ¿quién se creía Shinso que era para juzgar lo que Katsuki había hecho y lo que no había hecho? Había trabajado duro por este sueño, maldita sea. Sin embargo, otra parte de él sabía que Shinso tenía razón. A Katsuki nunca lo habían intimidado ni le habían dicho que no podía ser un héroe. Su peculiaridad era perfecta y se había abierto como más puertas de las que se habían cerrado. No podía entender por lo que Shinso había pasado toda su vida, y cómo se sentía trabajar tan duro, solo para fallar en el momento en que realmente importaba. Pero, aún así, eso no le dio a Shinso el derecho a descartar todo lo que Katsuki había hecho para llegar a donde estaba. Se quedó callado por otro largo momento antes de que finalmente hablara, casi demasiado callado para ser escuchado sobre el ruido de la calle cuando dejaron las puertas atrás. No pasas de ser un matón a ser un héroe sin un mucho trabajo. Shinso se detuvo y lo miró fijamente durante un largo momento mientras procesaba eso, pero obviamente no sabía cómo responder, porque terminó simplemente sacudiendo la cabeza y caminando al lado de Katsuki nuevamente. No podía culparlo por no haberlo pensado así. Al igual que Katsuki nunca había sido intimidado, Shinso nunca había sido un matón. No sabía cuánto había tenido que luchar Katsuki para dejar todo eso atrás y ser más que un idiota más cuya peculiaridad le permitía salirse con la suya. Nunca había tenido que desarraigar todo lo que solía ser para convertirse en quien quería ser. Hubo una diferencia. Queriendo alejarse de ese doloroso tema, Katsuki miró a Shinso de arriba abajo. Has ganado un poco de músculo desde la última vez que te vi, te lo diré, pero ¿pensaste siquiera en aprender a pelear? Mi peculiaridad, Shinso comenzó como si eso explicara todo, pero Katsuki lo interrumpió. No siempre estará ahí para ti. Dijo Katsuki. Incluso mi perfecta peculiaridad tiene limitaciones, idiota. Sudo nitroglicerina. ¿Qué se supone que debo hacer en el frío, Si realmente quieres ser un héroe, debes saber pelear. Se estaban acercando a la estación de tren y Katsuki sabía que tomarían diferentes trenes. Consideró dejar al niño ahora y nunca mirar atrás. No era como si Shinso fuera responsabilidad de Katsuki o algo así. Era su propia maldita culpa haber reprobado el examen, podría haber entrenado más duro, pero Katsuki gruñó en silencio. Prácticamente podía escuchar la voz de Amplifier en su cabeza, recordándole con aire de suficiencia esa estúpida lección final. Encuentre una manera de transmitirlo. Si Ogawa estuviera allí, probablemente tomaría al niño estúpido bajo su protección de la misma manera que se había enfrentado a Katsuki, ¿no es así? Katsuki finalmente resopló, garabateó algo en un recibo que había sacado de su bolsillo y lo puso en la mano de Shinso. Nos vemos en esta dirección el sábado al mediodía. No te atrevas a perder mi tiempo, ¿entendido? Shinso miró el papel con sospecha. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Es obvio? Katsuki se metió las manos en los bolsillos y se alejó. Te voy a enseñar a pelear. No va a haber un shipeo extraño entre Shinso y Bakugo, así que paren, ya puedo ver sus comentarios. Para cuando Denki empezó a sentirse él mismo de nuevo, casi todo el mundo ya había salido de la enfermería. Recovery Girl estaba haciendo algunos trámites en su escritorio y Denki hizo una mueca de disculpa mientras recogía sus cosas que obviamente alguien había sido lo suficientemente amable para traer de los vestidores. Gracias por cuidarme. No hay problema, querido. Recovery Girl dijo amablemente. Es mi trabajo asegurarme de que los estudiantes aquí se mantengan a salvo, especialmente cuando se agotan por sus kyuk. Espero no haber sido un problema. Denki se rió. Puedo ser un idiota total cuando me frito el cerebro así, ¿sabe? Algunos amigos me han enviado demasiadas grabaciones tontas, así que, la mayoría de las veces solo balbuceabas tonterías. Dijo una voz ronca detrás de él. Pero Present Mic hace eso cuando está a plena capacidad, así que no creo que tengas nada de qué preocuparte. Denki gritó y se dio la vuelta. No sabía que nadie más estaba todavía aquí. Efectivamente, sin embargo, había un tipo que parecía un vagabundo molesto frotándose las orejas mientras salía de un saco de dormir. ¿En serio? ¿Tuviste que gritar? Yo, Denki miró entre el vagabundo y Recovery Girl, que no parecía alterada por su apariencia aleatoria. Lo siento. No te burles del joven, Aizawa. La chica de la recuperación lo regañó. No le hagas caso, querido, simplemente disfruta asustando a los nuevos estudiantes, pero supongo que todos necesitan un pasatiempo.
Aizawa puso los ojos en blanco y se volvió hacia Denki. Ese es un desagradable inconveniente peculiar que tienes. Sí, Denki se frotó la nuca con nerviosismo. He estado entrenando diferentes formas de pelear para no llegar a mi límite, así que no he frito mi cerebro así en un tiempo. Pero estoy bien. Ha estado sucediendo desde que se desarrolló mi peculiaridad, así que estoy totalmente acostumbrado. Es como un subidón natural, ¿verdad? No es que consuma drogas ni nada de eso. Solo, por lo que he visto en internet, es algo similar. Denki sonrió torpemente cuando Aizawa soltó un bufido divertido. Bueno, vas a tener que seguir entrenando. Una vez que seas un héroe profesional, no siempre habrá gente alrededor para asegurarte de que no te lastimes como lo hubo hoy. No puedes ser un buen héroe si tu plan es convertirte en una carga para tus compañeros de equipo. Ahora ponte en marcha antes de que tus padres se preocupen. Sí, señor. Denki asintió frenéticamente y se inclinó ante Recovery Girl antes de salir corriendo de la enfermería. Gracias de nuevo. Agradéceme con no lastimarte de nuevo. Recovery Girl le gritó. Recovery Girl esperó hasta que la puerta se cerró detrás de Kaminari antes de volverse hacia Shouta. No es él, ¿verdad? Shouta miró hacia la puerta por la que el niño acababa de salir corriendo. No. No lo es. Sus personalidades son demasiado diferentes y Viridian no habría podido ocultarlo si me hubiera reconocido. Sin mencionar el hecho de que ya no puedo acercarme sigilosamente a Viridian. La conciencia de la situación de Kaminari ni siquiera se acerca. Sin embargo, tendría que vigilar a Kaminari. Después de hablar con él, Shouta estaba bastante seguro de que no era un justiciero, pero eso no significaba que no tuviera algún tipo de conexión con Viridian. Con un estilo de lucha tan distinto, al menos tenían que haber entrado en contacto, y aunque Kaminari mencionó que había estado entrenando, no había mencionado lo que había estado haciendo o con quién había estado entrenando. Shouta podría haber presionado, tal vez incluso podría haber preguntado quién lo entrenó, pero sin conocer su conexión, tuvo que asumir que cualquier cosa que le pidiera a Kaminari eventualmente regresaría a Viridian y no podía arriesgarse a que el niño problemático entrara en pánico y desapareciera nuevamente. Sin embargo, incluso si Kaminari no era Viridian, podría llevarlos al niño que era o incluso convencer al verdadero Viridian de que se entregara voluntariamente. Hay otra cosa que creo que deberías tener en cuenta, Aizawa. Dijo Recovery Girl seriamente. Varios estudiantes en todos los sitios de examen se quejaron de que les preocupaba que las picaran todas las abejas que andaban por ahí. Toshinori se escondió torpemente en uno de los pasillos laterales mientras esperaba que el estudiante que Aizawa había señalado pasara al salir. Los dos podrían tener enfoques muy diferentes del heroísmo, pero a pesar de la obvia aversión de Aizawa por él, Toshinori no pudo evitar respetar la opinión del hombre. Tenía una reputación asombrosa como maestro y un buen ojo para el potencial, algo que Toshinori, en su situación actual, deseaba que fuera cierto para él. Nef le había dicho que fuera paciente y conociera a los estudiantes antes de preocuparse demasiado por elegir al sucesor correcto, pero cada regaño que recibía de Recovery Girl solo le recordaba que se estaba quedando sin tiempo. Sin embargo, si Aizawa se estaba interesando en un niño en particular, entonces había una buena posibilidad de que el niño tuviera lo que se necesitaría para convertirse en el próximo símbolo de paz. No es que Toshinori confiara completamente en su compañero de trabajo, por supuesto. La actuación del joven Kaminari en el examen de ingreso había sido más que suficiente para impresionarlo por sí solo. Obviamente, tenía un excelente control de una peculiaridad muy poderosa y peligrosa, que con suerte haría que la transición a One for All fuera mucho menos dolorosa de lo que podría ser, y había perfeccionado su cuerpo para el combate, por lo que el chico ya tenía suficiente músculo para que el peculiaridad no debería volarle las extremidades. Físicamente, el chico era exactamente lo que estaba buscando. Sin embargo, eso no era lo que más le había impresionado. No, lo que más había impresionado a Toshinori había sido la forma en que Kaminari obviamente sabía que destruir el puntero cero lo llevaría más allá de los límites de su peculiaridad, pero lo había hecho de todos modos, solo para salvar a un compañero examinado. Fue esa dedicación para salvar a las personas sin importar lo que lo convertiría en un gran héroe y un sucesor perfecto de One for All. Cuando vio el distintivo cabello amarillo y negro corriendo hacia él por el pasillo, Toshinori adquirió su forma muscular y se paró frente a él, haciendo que el joven cayera sobre su trasero en sorpresa y conmoción. All Might. Toshinori sonrió, estoy aquí.